hacer un esquema de los distintos tipos de sociedades comerciales y tratando más allá del comparativo de sus diferencias y lo que la ley pide de cada uno de los tipos de sociedad, tratar como de dar elementos para el análisis de qué tipo de sociedad puede ser adecuado en cada situación, para cada proyecto, para cada emprendimiento. Y una pregunta anterior es, ¿cuándo conviene constituir una sociedad, pasar a ser una sociedad? ¿Y qué existe, de qué manera una pluralidad de personas pueden organizar su trabajo en común y su inversión en común sin necesidad de constituir sociedades, pero al amparo de la ley? Entonces, vamos a empezar con conceptos básicos del tema societario, del tema del derecho comercial. Antes de mencionar los tipos de sociedades comerciales, como está en la diapositiva, quiero hablar algunos conceptos previos que son atinentes al concepto mismo de una sociedad y al concepto de aporte, al concepto de socio, al concepto de capital y al concepto de patrimonio. Para enmarcar el tema de la sociedad y por qué se crean sociedades comerciales, pues creo que es muy sencillo entender que una actividad empresarial muy frecuentemente desde el comienzo requiere el aporte de dos o más personas. La sabiduría de las abuelas decía que una golondrina no hace verano. Entonces, echar adelante una empresa, echar a andar una empresa muy rápidamente, así la idea del negocio, el chispazo, la genialidad creativa nazca en la mente de una persona, muy rápidamente entrará en la situación en que necesita el aporte, la contribución, la presencia de otras personas que le complementen y se comprometan en un propósito común, involucrando cada uno de distintos niveles su aporte y con la expectativa de generar un beneficio del que los distintos intervinientes al cabo del desarrollo de su actividad empresarial puedan generar unas utilidades para repartirse. Entonces, de ahí el concepto de una sociedad comercial o una sociedad mercantil, cuyo objeto es desarrollar actividades justamente de carácter comercial con ánimo de lucro, porque también existen sociedades sin ánimo de lucro, una fundación, una asociación, una corporación, son formas asociativas de las personas en que se organizan para desarrollar una actividad en común, de interés común, pero no necesariamente emprender una actividad empresarial o generar utilidades que sean distribuidas, sino con propósitos mmm, de beneficio común, de interés social, sin ánimo de lucro. Entonces, en la ley se hace esa diferenciación. Pues nos vamos a ocupar, pues, puntualmente de las sociedades comerciales. Voy a leer la definición que se da de una sociedad comercial. Por sociedad se entiende la unión de personas, mínimo dos, que se obligan a efectuar un aporte en dinero, trabajo o cualquier otro tipo de bienes apreciables en dinero, con la finalidad de repartir las utilidades que se obtengan por la actividad desarrollada. Entonces, de lo leído surgen varios elementos que son parte del concepto de una sociedad. Primero, los socios eh, pueden ser personas naturales, personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que concurren en el propósito de emprender una actividad empresarial en común. Entonces, ese deseo de asociarse, a los abogados les gusta hablar latín, se llama en latín el animus societatis, la intención que tienen los varias personas de integrarse a una forma asociativa común para concurrir en su aporte y gestión de un negocio y con el propósito de generar utilidades
para ser distribuidas. Entonces, ese deseo de constituirse en sociedad, de asociarse, es lo que se denominaría el animus societatis. Se constituyen en socios a través de su aporte. El aporte bien puede ser en capital, bien puede ser en especie, o bien puede ser en industria o trabajo. Y una sociedad puede tener socios con distintos tipos de aportes dentro de lo mencionado. Un socio puede aportar capital, otro socio puede aportar bienes. Por ejemplo, bienes, el concepto de bien en sentido amplio involucra lo tangible como lo intangible. Yo puedo aportar a una sociedad un predio rural, puedo aportar a una sociedad uno o varios vehículos, como puedo aportar a una sociedad un bien intangible. Por ejemplo, si yo aporto a una sociedad mis derechos de autor sobre un programa de computador, pues es un aporte de un bien en especie. Si aporto una patente de un invento, si aporto una marca, estoy aportando bienes, los cuales deben ser cuantificados, deben ser evaluados, y sobre ese avalúo se tasará la repercusión económica de mi aporte. En ese mismo sentido, puede haber socios de industria. El socio de industria es el que involucra su trabajo, pero ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre un socio de industria y un trabajador. El, 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 el socio de industria es alguien que acepta desarrollar una labor personal, desempeñar una tarea o actividad para la sociedad, la prestación de un servicio, la realización de uno o varios trabajos, pero asumiendo no la condición de un empleado o contratista al que se le paga una suma fija por una unidad de tiempo o un valor determinado por gestión realizada, sino que el socio de industria es alguien que involucra su trabajo a costa de una parte de el capital de la sociedad. Es un socio. Entonces, su aporte en industria tendrá que ser valorado económicamente y cuantificado el porcentaje de la propiedad de la empresa que se le atribuye ese valor. Él será un socio de esa parte respectiva. Y como socio, él no tiene derecho pues a una remuneración de un salario mensual o unos honorarios por proyecto, sino como socio tendrá la expectativa de un reparto de utilidades, como los demás socios. Entonces, esos tipos de aporte en dinero, en bienes en especie o en trabajo de industria, se pueden inclusive combinar. Un mismo socio puede tener aporte de uno o más de estas clases. Lo importante es que todos los aportes de cada uno de los socios se cuantifiquen económicamente y esa cuantificación económica se lleve a unos porcentajes de participación de la propiedad del capital de la sociedad, y en ese sentido asumen la condición de socios. Entonces, de esta manera, con aportes de capital, empresa e industria, perdón, de capital, especie o industria, se conforma el capital de la sociedad. El otro concepto es el de capital social. Digamos, toda sociedad, una vez constituida, forma una persona jurídica. Y algo muy importante es entender que la persona jurídica tiene una existencia y es diferente y diferenciable de la persona de los socios. El socio no es la sociedad. La sociedad tiene vida y existencia propia. Es una persona, también como las personas de los socios, pero es una persona distinta. Puede tener su propio patrimonio, puede tener sus propios derechos y obligaciones, como una persona, pero una persona jurídica. Por lo tanto, es de entender que el capital de la empresa no se confunde con el capital
patrimonial de los socios. Ya veremos que otra cosa es el tema de la responsabilidad por el giro de las actividades de la sociedad, hasta dónde llegue esa responsabilidad, si puede extenderse al patrimonio personal de los socios o no. Dependerá, como ya veremos, del tipo de sociedad. Existe entonces un capital que se pacta en el contrato de sociedad, cuando dos o más personas crean la sociedad, lo celebran por escrito un contrato de constitución de la sociedad, del tipo que sea, pactan cuál es el capital de la sociedad. Entonces, ese capital que se pone en los papeles, que se menciona dentro de los estatutos de la sociedad, es el capital suscrito. Es lo que, digamos, en teoría, los socios acuerdan que será el capital que entre todos van a aportar para que sea el capital, por lo menos inicial, de la sociedad. Entonces, existe también el capital pagado. El capital pagado es el que efectivamente los socios han hecho efectivo a través de sus aportes. El capital pagado, tarde o temprano, habrá de equipararse al capital suscrito. Por ejemplo, en ciertas sociedades existen hasta 2 años para que se pague el capital, para que se pague el aporte que cada socio suscribió. Entonces, al cabo de 2 años se pagará íntegramente el capital suscrito, de manera que el capital pagado llegará a ser igual al capital suscrito. Creo que con eso me explico en la diferencia. Y el concepto de patrimonio de la sociedad, pues el patrimonio es el conjunto o universalidad de bienes y derechos de los que es propiedad la sociedad. Hay que entender lo que es distinto del patrimonio de los socios. No es confundible porque la sociedad tiene su propia personalidad jurídica de manera independiente. Insisto en esto, la sociedad, una vez constituida, conforma una persona jurídica distinta de la persona de los socios. Por lo tanto, tiene su propio patrimonio, un patrimonio que podrá estar representado de muy diversas maneras, en dinero, en especie, como se llama contablemente la propiedad, planta de equipo. El patrimonio también podrá estar representado en derechos de propiedad intelectual, bienes intangibles, marcas, etcétera. El concepto de patrimonio de la sociedad, contablemente, también es el resultado de dividir los activos menos los pasivos. Eso conforma el patrimonio de una sociedad a cierto momento. Bueno, en cuanto a los tipos de sociedad, cuando usted estudia Derecho Comercial le explican que hay dos tipos de sociedad, que hay sociedades de capital y sociedades de personas. Pero viéndolo desde cierta perspectiva, todas las sociedades en esencia son de capital y de personas. O sea, toda sociedad comercial involucra personas que hacen aportes al patrimonio, al capital de la sociedad. Lo que pasa es que esa diferenciación que hace la doctrina, que hacen los estudiosos de derecho comercial, radica más en si el socio existe y es visible hacia afuera de la sociedad o no, cosa distinta. Se le denomina sociedades de capital en las sociedades donde, claro, existen socios que hacen aportes, pero la persona del socio, la identidad del socio, no es visible hacia afuera. O sea, nadie puede, por ejemplo, sacar un certificado de Cámara de Comercio de una sociedad anónima para enterarse quiénes son los socios. Esa información no está registrada en la Cámara de Comercio como tal para que cualquier persona consulte el registro mercantil. Esa, sociedad, esa información de quiénes son los socios es una información privada de la sociedad que la tendrá en un documento que se llama el libro de socios. Y en el libro de socios anotará todas las novedades que haya sobre la participación accionaria y las personas que suscriben acciones, pero no es un documento público. Entonces, hacia afuera es una sociedad anónima.
Bueno, similar situación, la sociedad en comandita por acciones que ya explicaremos. La sociedad en comandita es otra figura que se utiliza mucho para empresas familiares, donde hay unos socios comunitarios, unos socios gestores, ya hablaremos al respecto. Otro tipo de sociedades hacen que el suyo en su identidad sea visible hacia afuera. Por eso les confieso, no soy muy de acuerdo en que las sociedades sean de capitales o de personas, porque es que todas las sociedades son de personas que aportan al capital. Entonces, la diferencia está más bien en si la persona del socio es visible hacia afuera, a los terceros, al público. Y eso sucede, eso sí sucede en el caso de las sociedades que aquí en la diapositiva se denominan de personas, tales como la sociedad limitada, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y la sociedad por acciones simplificada. Bueno, en la presentación está mencionado de una manera completa las principales características de cada uno de los tipos societarios pues, que existen en Colombia. Entonces, voy a hacer alusión a los principales de ellos y al final, cuando pasemos revista a todos los tipos societarios, volvemos a la pregunta que les decía al comienzo de, bueno, ya todas estas, ¿cuál es el tipo societario que puede convenir más a un determinado emprendimiento según la prioridad sea, por ejemplo, el control del riesgo patrimonial, minimizar costos de creación de la empresa o carga tributaria, la flexibilidad en la gestión o manejo corporativo o gobierno corporativo de la sociedad, cuáles sociedades tienen mejor imagen, cuál permite un escalonamiento, o sea, crecer en capital y en socios más fácilmente, y qué tan fácil o difícil se da la sucesión patrimonial cuando de unos socios se vendan su participación a otros, qué tanto un modo societario facilita o dificulta este traspaso de todo parte de la propiedad de la sociedad. Entonces ya haremos un comparativo tratando de sacar conclusiones y recomendaciones, pero en esta parte me toca pasar revista con apoyo en la presentación a las principales características de los tipos societarios existentes en Colombia. Bueno, la sociedad anónima es una de las sociedades que se consideran sociedades de capital. Ha sido la forma societaria preferida por las grandes corporaciones, es decir, la característica de poder tener aporte de muchas personas, la característica de que los aportes de cada una de estas personas se representan en acciones, que esas acciones, por la regulación de esta forma societaria, son relativamente fáciles de traspasar de una mano a otra o de cotizar en bolsas de valores o de permitir que el capital se amplíe para recibir el ingreso de nuevos socios, es algo que facilita el concepto de una participación en la sociedad representada en acciones. Por las acciones pasan fácilmente de mano en mano y una acción representa una parte de la propiedad de la empresa y el derecho de percibir parte de las utilidades de la misma. Entonces, creo que ese es el rasgo característico más importante de la sociedad anónima. Anónima en el sentido que hacia afuera nadie conocerá la identidad de los socios. Está representada la propiedad de la empresa en acciones, que cada una de ellas es representativa de un valor y que esas acciones sean fácilmente adquiridas o traspasadas, o también con relativa facilidad la propia sociedad pueda eh, disponer, autorizar el incremento del capital social, la emisión de nuevas acciones para recibir aportes de inversionistas. Entonces, insisto, ese es el rasgo característico diferenciador de la sociedad anónima. La sociedad anónima, entre sus requisitos, tiene los de necesitar constituirse por escritura pública. Ya veremos que hay otras
que la ley ha creado posteriormente y que se constituyen por documento privado. Para existir la sociedad anónima requiere un mínimo de 5 accionistas. Una sociedad anónima que tuviera menos de 5 accionistas entraría en causal de disolución. En materia de responsabilidad, los socios responden por el monto del capital aportado. Es decir, bueno, tal vez de una vez hablemos del tema de riesgo patrimonial. Como existen sociedades de personas y sociedades de capital, la sociedad anónima es la sociedad de capital por excelencia. La identidad del socio no es conocida y el socio no responde con su patrimonio por las deudas de la sociedad. Su responsabilidad se limita al monto del capital aportado. Sin embargo, esto tiene una excepción que en Colombia al cabo del tiempo se ha terminado matizando. Pero ya lo veremos en el caso de la sociedad limitada, donde fallos judiciales de relativamente reciente existencia han puesto a los socios a responder por ciertas obligaciones de la empresa con su patrimonio personal. Pero en general, en las sociedades de capital, como la sociedad anónima, el socio responde únicamente hasta el monto de su aporte. Para la sociedad anónima, la única excepción, digamos, el único caso que se mencionaría en que el socio puede responder más allá de su aporte por las deudas de la sociedad anónima, es un caso ya muy excepcional y extremo. Es cuando se termina demostrando que una sociedad se creó para fines fraudulentos. Repito, si una sociedad se constituye para fines fraudulentos, imagínense, por ejemplo, una sociedad que se crea para lavado de activos. Entonces, es una sociedad que nació con un propósito ilícito desde el comienzo. Entonces, allí los socios de semejante sociedad no podrán prevalecerse de la restricción de responsabilidad y terminarán respondiendo hasta con su patrimonio personal por las consecuencias de la actividad de dicha sociedad montado para lo ilícito. Entonces, es el caso extremo de en qué situación un socio de una sociedad anónima sí entraría a responder con su patrimonio personal, más allá de simplemente de su aporte. Bueno, en la sociedad anónima existe una junta directiva que elige un gerente. Entonces, los socios se reúnen en la Asamblea General y eligen la junta directiva, que representa generalmente a ciertos grupos de accionistas, unos serán mayoritarios, otros minoritarios, y según su poder de decisión de cada uno de los sectores, elegirán uno o varios cargos dentro de la junta directiva, y de esta forma se estructurará el gobierno corporativo. Las acciones, títulos representativos de la propiedad de la sociedad, por su naturaleza tienen igual valor, todas, y son títulos negociables, es decir, cualquier socio puede traspasar, vender a otros, a terceros, todo o parte de su participación accionaria, y algo muy importante que no se tiene en otras formas asociativas, sin tener que pedirle permiso a los demás socios. Esto no sucede en una sociedad limitada. O sea, si yo en una sociedad limitada me quiero retirar y voy a vender mi participación, tengo que contar con el consentimiento de los demás socios si quieren recibir como socio a mi comprador. Tal situación no se presentará en materia de sociedades anónimas. Bueno, me están pidiendo que me enfoque en las SAS, entonces, listo. Voy a correrle bastante a otras formas asociativas para concentrarnos en la sociedad por acciones simplificada. Entonces, así lo haré. Para constituir la sociedad anónima, al momento de crearse, el capital autorizado, uh, el 50% del capital social autorizado debe estar suscrito, y a su vez un término del capital social suscrito
debe estar pagado al momento de constitución de la sociedad. Entonces existe el concepto de capital autorizado, es decir, el tope máximo de capital que según los estatutos de la sociedad se va a permitir, un capital suscrito, el que los accionistas han adquirido, se han comprometido a adquirir, y capital pagado, efectivamente lo que los accionistas han efectivamente entregado a la sociedad en dinero, especie o industria remunerando su respectivo aporte. Bueno, la sociedad en comandita por acciones es una sociedad que se crea con la idea de facilitar una forma de manejo en donde existen dos tipos o categorías de socios, unos administradores y otros comanditarios. Son sociedades que se utilizan mucho para empresas familiares, donde, por ejemplo, los padres se vuelven los socios gestores, que tienen participación y además la administración de la sociedad, y los socios comanditarios, que tienen simplemente la participación en la sociedad, tienen voz y voto y derecho a recibir su remuneración por las acciones, pero no tienen directamente la facultad de gestión y decisión sobre las actividades de la sociedad. Se utiliza mucho para sociedades familiares, también porque se ha dado la particularidad en Colombia que la sucesión patrimonial, es decir, el traspaso de la propiedad en este tipo de sociedades, no tiene mayores costos, no tiene costo alguno. Por lo tanto, es una forma muy inteligente de manejar, por ejemplo, las sucesiones, que los padres dejen a sus hijos el patrimonio a través de una sociedad en comandita, evitando la durísima, tal vez exagerada carga tributaria que existe para los temas sucesorales. Las sociedades en comandita pueden ser simples o por acciones. Simples cuando los socios comanditarios tienen una representación de un determinado porcentaje, pero la condición de socio eh, no está representada en unas acciones que fácilmente puedan circular de mano en mano a cualquier tercero, sino la condición de socio es intuito persona y el retiro y reemplazo por otro socio tiene que ser autorizado por los demás, muy utilizado en las sociedades de familias, para los hijos, no para terceros. Mientras que las sociedades comandita por acciones, pues los socios comanditarios ven representada su participación en acciones y por lo tanto, pues fácilmente podrán traspasárselas de mano en mano cuál es la naturaleza de una acción. Existen sociedades limitadas. Rápidamente, pues vamos a hablar de sus características. También deben constituirse por escritura pública. Tiene una cantidad mínima de socios de 2 personas, máxima de 25. Si llega a tener menos de 2 o más de 25, la sociedad entra en causal de disolución y por lo tanto, si tiene más de 25, lo que debería optar es por una transformación societaria, volverse otro tipo de sociedad, una sociedad anónima o lo que fuere, pero la sociedad limitada no permite más de 25 socios. En este caso, los socios responden con sus aportes, siempre y cuando no se autorice que exista responsabilidad solidaria, por lo menos para alguno de los socios. Les contaba hace un momento que por fallos judiciales que han existido en Colombia en tiempo reciente, en las sociedades limitadas, en ciertos casos, los socios han sido obligados a responder más allá de su simple aporte. Y eso se ha dado en dos casos muy puntuales. Ha sido casos en que la sociedad no alcanza a cubrir con su patrimonio sus obligaciones laborales o sus obligaciones tributarias. Entonces, para poder cubrir completamente obligaciones laborales de la sociedad, existen casos en que los socios de la sociedad limitada han sido obligados a responder con su patrimonio personal. Igualmente, o de manera preferente, también las deudas de impuestos, las deudas tributarias. En lo demás, pues se entenderá el principio de que la responsabilidad es limitada al aporte de cada uno de los socios. En este caso, la sociedad limitada
la administración y representación legal no requiere un consejo directivo, como sí tiene que existir en una sociedad anónima, y está a cargo de un gerente, el gerente nombrado por los socios. No existen acciones, sino cuotas, cuotas de participación. Y la denominación de la sociedad se incluye la palabra limitada o la abreviatura LTDA. Bueno, el capital está pactado en los estatutos. Si se quiere aumentar o reducir, implicará una reforma de estatutos. La transferencia de acciones, porque si se quiere que la persona de un socio transfiera todo o parte de sus cuotas de participación, requerirá el consentimiento de los demás. Y el capital se ha de pagar totalmente en el momento de la incorporación del socio. Bueno, la sociedad colectiva es otra figura. Ya sería lo que denominábamos en el esquema inicial una sociedad de personas. Mencionemos pues sus características. La constitución se hace por escritura pública. En este caso, los socios responden de manera solidaria y limitada y subsidiaria con su patrimonio personal por todos los actos sociales. Si el patrimonio de la sociedad no alcanza a cubrir sus obligaciones con proveedores, con trabajadores, con, con la DIAN, etcétera, entonces los socios entran a responder de su bolsillo, con su propio patrimonio. Por eso se dice que esta es una sociedad de personas, no tiene esa restricción de responsabilidad patrimonial. Eh, la administración, pues los socios la pueden asumir o delegar a terceros si lo consideran. La denominación se suele hacer a través del nombre o apellido de uno o varios de los socios. Tal nombre, tal apellido y compañía. Tal nombre o tal apellido, hermanos. Tal nombre o tal apellido e hijos. Es una característica de la razón social en el caso de las sociedades colectivas. Por ser sociedad de personas, la transferencia de la propiedad de la parte de interés de uno de los socios requiere el permiso de los demás. Ellos tienen que dar su consentimiento si quieren o no ser socios de la persona que va a llegar. Jamás pasaría eso en una sociedad anónima. Bueno, creo que ya expliqué la sociedad en comandita simple, la sociedad que tiene la categoría de socios gestores, socios comanditarios, y es la figura muy utilizada para sociedades familiares. Bueno, llegamos entonces a la SAS, que es, me han pedido que me ocupe particularmente de ella. Claro, es la sociedad hoy en día más utilizada, más de moda. Eh, la SAS, la figura de la SAS, la creó la ley 1258 del 2008, la ley SAS, y trataba de ser una simplificación del régimen societario, creando un esquema de sociedad que flexibilizara su constitución y manejo, entre muchas otras cosas, permitiéndole la posibilidad de desarrollar cualquier actividad habido por haber, así no fuera inicialmente la prevista. Una gran diferencia eh, es el objeto social no es restringido. En todas las demás sociedades, salvo la SAS, el objeto social debe contemplar, o sea, que se pacta en los estatutos, debe contemplar estrictamente todos los actos que la sociedad está capacitada para realizar. Si se omite uno, cualquiera de ellos, definitivamente la sociedad no puede realizarlo, no está capacitada, no está habilitada para adelantar una gestión en ese propósito. Si en cualquier otra forma societaria jamás se dijo que dentro del objeto social estaba la capacidad de la empresa para emprender proyectos de desarrollo informático, la comercialización de productos de software. Si no se menciona el objeto social, luego la empresa tendría, para poderlo realizar, que ampliar su objeto mediante una reforma estatutaria. Eso jamás pasaría en una SAS en donde de entrada se permite que la sociedad esté habilitada para realizar cualquier negocio. Bueno, características de ella según la diapositiva que está acá. Sí, puede ser constituida por una o varias personas naturales o jurídicas sin restricción de número. ¿Se acuerdan ustedes que la sociedad anónima requería un mínimo de 5 personas? Esa
ese requisito de mínimo de personas desaparece con la SAS, de manera que puede haber sociedades por acciones simplificadas de cualquier cantidad de socios, de uno para arriba. Segundo, en materia de riesgo patrimonial, los accionistas también limitan su responsabilidad hasta el monto de los aportes. Y es aquí donde yo les explicaba que la única hipótesis de responsabilidad más allá del aporte es ya un caso extremo en que una sociedad se constituyó únicamente para propósitos ilícitos. Entonces, les ponía de ejemplo, le sucede lo mismo que a la sociedad anónima. Si una sociedad anónima se constituye para configurar un delito, para consumar un delito, por ejemplo, se trata de una sociedad ficticia para manejar, encubrir una actividad ilícita de cualquier naturaleza, o para manejar recursos provenientes del lavado de activos. Entonces, fue una sociedad con objeto ilícito desde el comienzo. Por lo tanto, en esos casos, los socios no se les permite el privilegio de limitar su responsabilidad de su aporte, sino terminan respondiendo por tal conducta ilícita con todo su patrimonio. En todo lo demás, para todo lo demás, se respeta la restricción del riesgo patrimonial únicamente limitado al monto del aporte. Como sociedad comercial que es, una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica distinta de los accionistas. Entonces tiene su propio patrimonio, tiene sus propios derechos y obligaciones, puede ser titular de bienes patrimoniales. Entonces la SAS puede ser dueña de un inmueble, puede ser dueña de vehículos, puede ser dueña de una marca, puede ser dueña de los derechos de autor de un software, bienes patrimoniales que pertenecen a la sociedad titular de derechos y obligaciones. La junta directiva, que era obligatoria en la sociedad anónima, en la SAS es optativa, o sea, si quieren, puede constituirla, pero no está obligado. Entonces, eso, así, no sé si esté mencionado, también es posible optar, no es una obligación de la SAS nombrar un revisor fiscal, como sí lo es imparitable en el caso de las sociedades anónimas, porque la sociedad anónima sí brinda una restricción de riesgo corporativo muy grande, brinda flexibilidad en el traspaso de propiedad de las acciones, facilita la entrada de inversionistas, etcétera, pero ya en cuanto a su gobierno corporativo es costosa, es un cascarón jurídico costoso de asumir porque le implica sí o sí tener nombrado y también remunerado, por supuesto, una junta directiva, un revisor fiscal, etcétera. Entonces, la SAS, algo interesante es que no tiene por qué montarse en esa estructura organizativa que a la larga puede ser, por lo menos, costosa en su constitución y su funcionamiento. Bueno, la diapositiva dicen que una de sus características es la flexibilidad, que de pequeñas empresas familiares o empresas unipersonales, las personas pueden emprender sus negocios bajo el esquema, la figura societaria de la SAS y adecuarla a sus necesidades particulares. En cuanto a su constitución y reforma, es relativamente sencillo, empezando porque no requiere constituirse por escritura pública. La SAS se puede constituir en un documento privado, eso sí, pues como toda sociedad, tiene que registrarse, inscribirse en el registro mercantil. La reforma de los estatutos también es simple porque si se constituyó la sociedad mediante documento privado, la reforma de los estatutos se hace también por un documento privado firmado por los socios concernidos, sin necesidad de tener que elevar una escritura pública y pues al igual que cualquier otra reforma estatutaria pues tendrá que ser inscrita ante la Cámara de Comercio en el registro mercantil, pero es una gran flexibilidad que puede hacerse por documento privado y no por escritura pública. En cuanto al riesgo patrimonial, se vuelve a la figura de la sociedad anónima. Entonces la SAS, en la SAS la responsabilidad de los socios se limita a los aportes. O sea, el mismo beneficio, el mismo privilegio de riesgo patrimonial que se le da a una sociedad anónima lo tiene la SAS, pero con menos carga organizativa
operativa de una estructura organizativa similar a la sociedad anónima. Tiene lo bueno y no tiene lo malo de la sociedad anónima, si me logro explicar. Los socios entonces en la SAS limitan su responsabilidad a su aporte, de manera que solo, como decía ya, en casos extremos en que se termine demostrando que la sociedad se constituyó para propósitos ilícitos, contrarios a la ley, en todo lo demás, el socio restringirá su responsabilidad patrimonial a su aporte. No pone en riesgo en ningún sentido su propio patrimonio, su bolsillo. Las acciones, bueno, esto también es tomado del régimen general de las sociedades anónimas. Existen acciones de distinto tipo. Las acciones ordinarias, las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, es decir, acciones a las que son acciones a las que se les reconoce el derecho de recibir sí o sí las utilidades generadas en cada ejercicio, porque es posible que una sociedad que produjo utilidades el año anterior en una asamblea apruebe reinvertir las utilidades y no repartirlas. Entonces, si eso es una decisión de la Asamblea General, eso no puede hacerse sacrificando las acciones de dividendo preferencial que tienen un derecho adquirido a recibir anualmente las utilidades que se hayan producido sí o sí, si me explico. Porque una acción ordinaria corre ese riesgo. Usted, socio minoritario, ve que la sociedad efectivamente produjo utilidades, pero termina viendo que por decisión de la mayoría de la Asamblea General no autorizan repartir utilidades, deciden reinvertir en el negocio las utilidades producidas y usted no ve un peso. Entonces, ese riesgo se obvia con las acciones de dividendo preferencial. Existen también acciones de voto múltiple, acciones privilegiadas, acciones con dividendo fijo, acciones de pago. Bueno, son tipos de acciones tomados del régimen ampliamente regulado de las sociedades anónimas. Por dice la diapositiva, por esta diversidad de acciones, eh, es que se facilita la entrada de inversionistas. Entonces, un inversionista puede quedar muy tranquilo con que a costa de su inversión se le entreguen acciones de dividendo preferencial sin derecho a voto. O sea, él no puede no tener interés en la gestión del negocio o en las decisiones corporativas de la empresa, pero sí querer ver la utilidad de su inversión. Por lo tanto, por optar por acciones de dividendo preferencial o con dividendo fijo, cuando se le garantiza una rentabilidad de su inversión. Entonces, qué bien, pues es el sueño de todo inversionista tener una rentabilidad asegurada cuando cree en la empresa, cree en el negocio y sabe que recibirá un dividendo, además de beneficiarse patrimonialmente del incremento en el valor de la acción. Entonces, una figura como dividendo fijo eh, puede venir muy bien para los intereses de un inversionista. Existe otra figura que no veo en la diapositiva, eh, y es la figura de los derechos de suscripción preferentes. A ver, me explico qué es esto. Porque existe un riesgo cuando una sociedad decide ampliar su capital, decide crecer a costa de involucrar una inyección de capital y crear nuevas acciones. El valor de las acciones hasta entonces existentes, en casi todos los casos, va a disminuir. Entonces, por el hecho de recibir una inyección de capital, las acciones que representaban el anterior patrimonio, en su valor intrínseco, va a ser disminuido. Y es ahí donde la participación de un socio, de los socios fundadores, se puede diluir y terminar reducida a su mínima expresión por el hecho de que al inyectarse capital se crearon muchas más acciones, las cuales fueron adquiridas por los nuevos inversionistas, y entonces el antiguo socio fundador termina siendo desaparecido dentro de la sociedad. Si me perdonan ustedes una anécdota para romper un poquito el acartonamiento de una conferencia de estos temas. ¿Ustedes recuerdan la película de Facebook, de la red social? Pues érase la historia
de Mark Zuckerberg y su compañero de habitación en la Universidad de Harvard, Eduardo Saverin. Entonces, a quienes no hayan visto esa película, se la súper recomiendo, porque tiene que ver con, con el emprendimiento tecnológico que lo atropelló su propio éxito y nos hace ver las vicisitudes empresariales y jurídicas a las que se tuvo que ver abocado los fundadores de esa red social, pero nos deja ver también qué maniobras hizo el señor Mark Zuckerberg para quedarse finalmente con la propiedad mayoritaria casi absoluta de Facebook y hacerlo a costa inclusive de, de una idea que no fue suya. A ver, la película La Red Social tiene como dos líneas dramáticas. Una, que a Zuckerberg no le surgió de su mente la idea de la red social, Facebook, sino fueron dos compañeros de la universidad, de apellido Winklevoss, dos hermanos gemelos, que lo contactaron para que él les desarrollara una aplicación de red social, que los gemelos Winklevoss pretendían denominar Harvard Connection. Entonces, su compañero Mark Zuckerberg era famoso en la universidad por su habilidad como programador. En la película muestran cómo él, en una noche de tragos, desarrolló una aplicación para jugar con las fotos de sus compañeras. Entonces, esa aplicación la subió a la red de la universidad y los estudiantes empezaron a conectarse a jugar a tal punto que generaron tal cantidad de tráfico que se cayó la red. Entonces Zuckerberg se volvió una celebridad, además de ganarse una sanción disciplinaria estudiantil, ganó celebridad como programador y a costa de su fama lo buscaron los gemelos Winklevoss para, para Zuckerberg, desarrollenos esta aplicación. Y él dijo, bueno, cuénteme de qué se trata y vamos viendo. Entonces los gemelos Winklevoss le iban contando cuál era su idea, en qué consistía la red social, que usted podía tener un perfil, que usted podía compartir información, que usted aceptaba quién era su contacto. La idea de exclusividad, la idea que tanto le interesa a los gringos de universidades privadas, de una confraternidad, de socializar con compañeros de la universidad con quienes se va a vivir en el campus y que luego serán mis amigos para toda la vida. Entonces, esa experiencia de ser aceptado socialmente en círculos cerrados de personas que manejan poder e influencia, era lo que querían los gemelos Winklevoss llevar a la red. Y él les preguntaba, ¿y en qué se diferencia MySpace? Entonces les decía, pues porque eso es Harvard. O sea, Harvard es la universidad más importante del mundo, decían ellos, y todas las mujeres quieren tener un novio de Harvard. En fin, Zuckerberg, en vez de desarrollarles a los Winklevoss la aplicación Harvard Connection, desarrolló otra llamada Facebook. Tiempo después, los gemelos Winklevoss lo demandarían, lo amenazarían con demandarlo por violación del derecho de autor. Por ejemplo, yo con mis estudiantes en clase vemos la película y analizamos por qué, en ese caso particular, a Zuckerberg le tocó no ser demandado. O sea, sus abogados, ahí se ve en la escena de la película, sus abogados tuvieron una reunión privada con los abogados de los demandantes gemelos Winklevoss y empezaron conjuntamente a mirar las evidencias que tenían para el caso y empezaron a ver sobre todo los correos electrónicos que los gemelos Winklevoss le enviaban a Zuckerberg encargándole las características que debía tener la plataforma. Al punto que los abogados de Zuckerberg, los abogados de Facebook, tuvieron que decir a su cliente, oiga, pague, porque lo van a demandar y a usted no le conviene ir a un proceso. Por lo que se sabe, ese pago fue de varios, más de 80 millones de dólares. Pero bueno, no me ese es el tema al que yo me suelo ocupar por mi tema del derecho de autor. La película de la red social es muy, muy ilustrativa de las situaciones que se pueden presentar en torno de la autoría en el caso de la obra por encargo, hasta qué punto usted es encargante, hasta qué punto usted es coautor. Pero bueno, perdóneme que todo lo que he hablado no aplica al tema
que hoy estamos viendo. Lo que sí aplica es la otra línea dramática, la otra línea argumental, que es el conflicto de Zuckerberg con su socio, con el compañero de su roommate, su compañero de cuarto en la Universidad de Harvard, que es el señor Eduardo Saverin, que resulta que él no es estadounidense, él es nacido en Brasil, eh, y terminó estudiando en los Estados Unidos y le tocó compartir habitación con Mark Zuckerberg. Entonces, eh, él fue el complemento de Zuckerberg al comienzo. Si un genio de tecnología como Zuckerberg podía echar a andar la idea de esta red social, él no hubiera hecho nada sin tener a su lado el tipo con visión empresarial, el tipo, el gerente, el tipo que es capaz de conseguir una financiación, el tipo que puede traerle recursos al proyecto. Y entonces, ese fue el complemento, ese fue el matrimonio Zuckerberg-Saverin. Y es el vivo reflejo de lo que pasa en las sociedades en materia de emprendimiento tecnológico, que hay el socio tecnológico, hay el socio empresario, el que sí sabe cómo funcionan los negocios, el que tiene un conocimiento, unos antecedentes, unos contactos para echar a andar, más que una plataforma tecnológica, una empresa en el mercado. Entonces, eso fue Eduardo Saverin. Y la película lo muestra desde los humildes inicios de la empresa Facebook, sacando plata de su bolsillo para financiar la compra de los primeros servidores. A partir de ahí, lo demás. Entonces, Eduardo Saverin era socio de Facebook, si mal no recuerdo, de un 30%. Y como tal, pues él era el encargado de procurar recursos para el proyecto y su inquietud siempre fue monetizar el proyecto cuando este trascendió al público y empezó a tener éxito. Entonces él siempre quiso que rápido hubiera un retorno financiero. Y se ve en la película las disputas de los dos socios, Zuckerberg dilatando la monetización, no demostrando el más mínimo interés por generar dinero, eso sí, presionando por sus requerimientos de recursos, otro servidor, más tecnología, más pago de facturas de servicio de Internet. Y Eduardo Saverin corriendo a buscar recursos y exigiendo que rápido se monetizara. Señores emprendedores, vean eso, porque eso que se ve en la película es algo que en la realidad suele tener uno que verse abocado en toda sociedad. El problema es que de Facebook tuvo éxito y se viralizó y empezó a crecer exponencialmente la cantidad de gente que se involucraba en la red social y que estaba interesada en compartir información a través de ella. Entonces eso llamó la atención rápidamente de inversionistas. Entonces la película muestra cómo llegó a contactar a Mark Zuckerberg, un tipo genio de la tecnología con no muy buena fama, el fundador de Napster, y otro tipo que tenía que ver con eBay, creo, no, perdón, es ese sistema de pagos en línea, PayPal. Entonces vieron ese emprendimiento cómo se disparaba y quisieron llegar como inversionistas, pero entonces todos vieron la situación de los dos muchachos como trabajaban y le dijeron a Zuckerberg, oiga, saque a este otro, saque a su amigo. Usted ya no lo necesita, usted es el genio aquí, usted ya no necesita a su amigo. Entonces, lo que le hicieron a Saverin fue diluirle sus acciones. Entonces, la escena de la película es muy diciente cuando él, después de estar un tiempo porque Facebook se había trasladado a Santa Mónica, Palo Alto, Silicon Valley, bueno, California, eh, y pues él estaba en Harvard, en Boston, y tuvo que ausentarse varios meses para terminar su universidad. Cuando él volvió otra vez a las instalaciones de Facebook, pues ya no estaban trabajando en un garaje, ya no estaban trabajando en una casa, ahora eran unas oficinas relativamente grandes y Zuckerberg lo recibió
con no mucho entusiasmo y le pidió que hablara con el abogado que ahora tenía la empresa, y el abogado de la empresa le contó que se había recibido una inversión y que los nuevos socios habían hecho un importante aporte de capital a costa de una creación de nuevas acciones. Entonces, Saverin se vino a dar cuenta que su aporte del 30% había sido convertido en menos del 1% de la propiedad de la empresa. ¿Cómo? Pues una dilución del valor de la acción por producto de un aumento del capital de la sociedad y una disminución del valor intrínseco de cada acción. Lo ningunearon, como dicen en Argentina, lo ningunearon. Entonces Zuckerberg se va de un portazo y bla, bla, bla. Al final se sabe que que Eduardo Saverin decidió demandar también a Facebook, a Mark Zuckerberg, aunque eso no lo explica la película y la verdad no he logrado conocer más del caso, pero para que eso fuera posible, es porque él hubiera demostrado que esa dilución de capital se hizo de manera ilegal. Posiblemente tuvieron un contrato de sociedad que, en que le reconocía a él la posibilidad de adquirir nuevas acciones si se incrementaba el valor del capital. Y fue por eso que yo les traje estos minutos de Hollywood, porque existen las acciones con derechos de suscripción preferentes. Mis amigos emprendedores, ¿cómo no ser en la vida un Eduardo Saverin? Pues creando la figura de derechos de suscripción preferentes, como puede tenerlo una SAS o una sociedad anónima, porque son acciones. Cuando se incremente el capital de la sociedad, usted, socio fundador, tiene derecho a adquirirlo o conseguir quien lo adquiera, hasta el tope de su participación. Entonces, si Eduardo Saverin hubiera tenido acciones de esta naturaleza, acciones con derecho de suscripción preferente, no hubieran podido actuar a sus espaldas. Le hubieran tenido que contar, Eduardo, vamos a recibir inversionistas, vamos a aumentar el número de acciones, pero como usted desde el comienzo de esta empresa, cuando era chiquita y funcionaba en el cuarto de unos estudiantes en Harvard, usted tiene el 30%, entonces usted tiene un derecho a comprar esas acciones nuevas hasta en un 30% de las mismas, ya sea directamente o consígale cliente. ¿Me explico? Entonces, de esa manera se evita totalmente el riesgo de que lo diluyan, lo ninguneen. Bueno, la anécdota es que Eduardo Saverin le tocó demandar a, a Facebook y no tengo claro si por una sentencia judicial o por un acuerdo conciliatorio aceptaron indemnizarlo. O sea, no es que le hayan dado una participación de la sociedad, sino de una indemnización de sus acciones, aunque en Wikipedia luego leí que él sí mantiene una participación societaria. Y además en la página de Facebook lo siguen mencionando como uno de los fundadores. Gracias a esa sentencia, Eduardo Saverin pues ya está dedicado a ser millonario. Vive en Singapur dedicado a la rumba. Pues eso dicen las noticias en internet. Entonces, creo que alguien que tenga o que le hayan pagado tal proporción de sus acciones de una empresa tan importante, pues solucionó sus problemas financieros. Qué bien por alguien que creyó en el proyecto desde el comienzo y en justicia le remuneraron su aporte a la constitución, viabilidad puesta en marcha y éxito de ese emprendimiento. Pero vean la película para no ser en la vida un Eduardo Saverin. Bueno, hablando de sociedades famosas, Zuckerberg y Eduardo Saverin. También otro matrimonio exitoso, Bill Gates y Paul Allen. Ambos tecnológicos, pero Bill Gates mucho más eh, visionario en el mundo de los negocios. Al final, Paul Allen terminó saliendo de Microsoft, le pagaron su participación. Creo que si empezaron 50-50, por el camino Bill Gates quedó asumiendo
una participación mayoritaria y luego ya no había un entendimiento, entonces Paul Allen decidió vender su participación a otros inversionistas, hizo suficiente dinero para el resto de su vida, pero se retiró de la sociedad. Pero Microsoft tuvo unos humildes comienzos también en un centro comercial de barrio, creo que en una ciudad de California que se llama Santa Mónica, si no estoy mal. Otro matrimonio exitoso, Steve Jobs y Steve Wozniak. Ahí sí está el genio tecnológico, que era el señor Wozniak, y el visionario tecnológico, el tipo que veía el futuro. Es difícil encajar a Steve Jobs en un molde, porque él, justamente su mérito era salirse del molde. Él era empresario, pero también tecnológico y también visionario, y se anticipaba a la evolución de la tecnología y se anticipaba a las necesidades del mercado y tenía la capacidad que no otro tenía para ver el futuro y traerle a la gente productos innovadores. Entonces, yo lo llamo matrimonios, pero son realmente sociedades que se complementaron. O sea, el empresario al lado del tecnológico, el visionario al lado del ratón de laboratorio. Una golondrina no hace verano y en tecnología mucho más. Pero creo que es hasta interesante conocer la historia de qué pasó con estos fundadores y cuál fue su devenir, porque son historias que a la larga se terminan repitiendo. Bueno, me, me puse a hacer este paréntesis bastante extenso sobre el tema de la dilución de acciones, pero no he terminado el tema de las características de las SAS. Bueno, las acciones de una SAS no circulan tan fácilmente de mano en mano como si lo hacen las acciones de una sociedad anónima, que pueden inscribirse en el Registro Nacional de Valores y se negocian en bolsas de valores. Para eso sí es mejor. Hay una gran diferencia con la sociedad anónima, que no lo tienen las SAS, y es la posibilidad de tener la propiedad de la empresa representada en acciones que circulan de mano en mano, pero también al nivel del mercado de valores. Esto lo tiene únicamente, restrictivamente, la sociedad anónima, no las SAS. Por un capricho del Código de Comercio, todas las formas societarias antiguas tenían que tener una duración determinada. Entonces, sin una justificación válida, porque un negocio no necesariamente tiene que ser restringido en el tiempo. Uno puede tener una expectativa de que la sociedad dure lo que dure el negocio, pero la ley les exigía poner una duración determinada, y si se acercaba la fecha de terminación de esa sociedad, entonces tienen que renegociar una prórroga de su existencia a través de una reforma de los estatutos. Era un capricho del Código de Comercio que solo generaba problemas. Eh, con la SAS, pues, siendo práctico, se eliminó. O sea, la SAS no está amarrada a una duración determinada que el contrato tenga que pactarse. Con esto los empresarios reducen costos, pues no tienen que andar haciendo reformas estatutarias cada vez que el término de duración esté próximo a terminar, a caducar. Como decía, el objeto social en la sociedad por acciones simplificada no tiene que estar determinado los negocios que se van a emprender. Eso sí sucede en, en los estatutos o contrato de sociedad de todas las demás formas societarias, donde les toca escribir un larguero de cláusula para hacer ver qué actividades queda la sociedad habilitada para realizar. Entonces se vuelve una cláusula de extenso y dispendiosa redacción, porque si se queda sin mencionar una actividad mal, la empresa podría caer en una situación en que no estaba habilitada, no tenía capacidad para celebrarlo. Entonces, era grave si no se incluía en el objeto la capacidad de la empresa para eh,
otorgar, solicitar, obtener créditos bancarios o de terceros. O sea, si se les olvidaba mencionar la capacidad de la sociedad para tramitar créditos bancarios, pues fregados. Entonces, algo tan mínimo de una actividad empresarial, si se olvidaba mencionar el objeto social, la sociedad les quedaba mocha y luego no podía realizarla. Suscribir títulos valores, celebrar contratos con particulares o con el Estado. Pues para eso es que existe la sociedad, pero así era la ley. Obligaba a mencionar uno por uno y hay que lo omitieran. Por eso ya se imaginarán que la gente tenía cláusulas de 3 páginas en el objeto social. La SAS acabó eso. Una SAS puede dedicarse a cualquier cosa, sin que el objeto social tenga que mencionarlo. Por supuesto, dice la diapositiva, cualquier actividad lícita de naturaleza civil o mercantil. Algo que se tomó de lo bueno de la sociedad anónima para crear la figura de la SAS es que el pago del capital se difiere hasta por 2 años. ¿Se acuerdan de la diferencia que aplica en la sociedad anónima de capital autorizado, capital suscrito y capital pagado? Eso mismo existe en la SAS. Entonces, capital autorizado, el que la escritura de la sociedad, perdón, no hay escritura, el documento de constitución de la sociedad pacta como tope máximo del capital, el suscrito, el que efectivamente los socios existentes van a aportar y tienen 2 años para pagarlo. Entonces, lo que efectivamente han pagado hasta ese momento es el capital pagado. Esto es algo tomado del régimen de la sociedad anónima, pero lo toma tal cual la sociedad anónima por acciones SAS. Bueno, dice la diapositiva que esto facilita la constitución de la sociedad y da a los socios un crédito de 2 años para que obtengan el capital necesario para el pago de las acciones. Adicionalmente, la sociedad puede libremente establecer las condiciones y proporciones en que se realice el pago de capital. Se permiten los acuerdos de accionistas sobre cualquier asunto lícito. La SAS es más fácil de gobernar. Un ejemplo de lo que dice la diapositiva. Por ejemplo, está el caso en que la SAS eh, no necesita una junta directiva. O sea, la ley no los obliga a tener junta directiva como sí lo hace el régimen de la sociedad anónima. Pero también la ley que creó la figura de la SAS, deja en libertad a los socios si quieren crear la figura de una junta directiva. Entonces, esa flexibilidad no lo conocía ninguna otra forma societaria en donde se le imponían ciertos órganos al interior de la sociedad que sí o sí tienen que existir, como pasa en la sociedad anónima, que tienen que tener sí o sí junta directiva, tienen que tener sí o sí un revisor fiscal, ¿no? Aquí en la SAS no se les obliga, pero si quieren tenerlo, pueden hacerlo. Eso se llama flexibilidad. Dice la diapositiva que también los socios pueden acordar eh, reglas sobre la compra y venta de acciones, preferencia para adquirirlas, restricciones para transferirlas, ejercicio del derecho al voto, representación en la asamblea o cualquier asunto lícito. Entonces, qué bien que no sea la ley la que lo regule, sino que sea los propios socios. Los propios socios se crean sus reglas y según eso se rige la vida de la sociedad. En ese sentido, las otras figuras societarias son camisas de fuerza. Esto, las eso es un tablero en blanco. Usted la configura con unas reglas de juego que quedan completamente claras a los socios porque quedan por escrito, pero se las dan ellos mismos. Otras flexibilidades que son de conveniencia de la SAS. Los accionistas pueden reunirse por fuera del domicilio social, aunque no esté presente un quórum universal, siempre y cuando se cumplan las normas de convocatoria y quórum. Entonces, reuniones por fuera del domicilio, en tanto se cumpla con reunir los socios que representen el quórum deliberatorio mínimo, lo pueden hacer en cualquier lugar, no necesariamente en la sede de la sociedad. Algo interesante, los accionistas pueden renunciar a su derecho a ser convocados antes, porque las reglas de convocatoria previa de las sociedades son rigurosas, entonces a veces las decisiones en una asamblea se invalidan por errores en la convocatoria y todo lo que se decidió durante un día, 2 días de deliberaciones en la asamblea termina
siendo invalidado porque no se convocó a la asamblea en la oportunidad suficiente o por el medio de notificación requerido. Con la SAS se permite que los socios reunidos en cualquier momento, así no hayan sido previamente convocados, inicien una asamblea y empiecen por dejar constancia de que renuncian a su derecho a ser convocado con la anterioridad que la ley pedía. Entonces, ya los socios verán si tienen que tomar decisiones urgentes, no tienen esa camisa de fuerza de un término de convocatoria, sino simplemente reuniones válidamente realizadas por derecho propio, por la presencia en un solo lugar, el que sea, de los socios con quórum deliberatorio. Bueno, dice la diapositiva que existen otras restricciones que son propias de otro tipo de sociedades que no son aplicables a las SAS. Por ejemplo, la mayoría para distribución de utilidades, la prohibición a los empleados y administradores de la sociedad para representar en asamblea a los socios, la prohibición en sociedades por acciones para ejercer un cargo directivo en más de 5 juntas, la prohibición para los administradores de adquirir acciones o cuotas de la sociedad, la prohibición de juntas directivas para conformar una mayoría cualquiera con personas ligadas entre sí por matrimonio o parentesco, la obligación de distribuir utilidades. Esas restricciones casi todas son de la sociedad anónima. Es que la sociedad anónima es la más regulada, que tiene muchos beneficios, pero muchas cargas. Entonces, la figura de las SAS cogió lo bueno y le liberó de los pereques, de las cargas a veces sin sentido que la ley tenía, siendo camisa de fuerza, que era más lo que dificultaba la vida societaria que defendía derechos de accionistas minoritarios o derechos de la sociedad en general. eh, era más el pereque que el beneficio. Entonces es una figura muy interesante y muy inteligente tomar lo bueno para flexibilizar y permitir que los empresarios se den sus propias reglas para su gobierno corporativo, no porque lo dice la ley, sino porque ellos lo acordaron. Posibilidad de prohibir la negociación de acciones por un término no superior a 10 años. Prever causales de exclusión de accionistas. Pactar un mayor poder de voto en los estatutos sociales, lo que los accionistas digan. O sea, no es, la ley no está para restringirles o prohibirles su, su, su capacidad de pactar ese tipo de normas de gobierno corporativo, lo que diga el accionista. Bueno, en cuanto a la constitución, pues se requiere redactar el contrato de sociedad, los estatutos de la sociedad. Esto no se hace por escritura pública, sino por documento privado. Aquí en la diapositiva, pues nos recuerda que debe contener unos estatutos de una SAS, o sea, el nombre o razón social de la sociedad, documento de identidad, domicilio de los accionistas, la razón social o denominación de la sociedad, seguida por las palabras, comillas, sociedad por acciones simplificada o la letra SAS. Domicilio principal de la sociedad y sus sucursales, capital autorizado, suscrito y pagado, clase, número y valor nominal de las acciones representativas y la forma de términos en que se deberán pagarse, la forma de nombrar administradores y el nombre de documento de identidad de los administradores, representante legal. Esto sí es común a todas las sociedades. Este documento privado de constitución de la sociedad se inscribe en el registro mercantil con la firma de los administradores, la Cámara de Comercio con competencia en el domicilio principal. Adicionalmente, ante la Cámara de Comercio se diligencian, además de erradicar tengo la tendencia a hablar de escritura porque eh, o sea, todas las sociedades se constituyen por escritura, salvo la figura relativamente novedosa de las SAS, que eliminó la escritura. Es un documento privado. Entonces, ese documento privado constitutivo de las SAS se inscribe en el registro mercantil, la Cámara de Comercio, y adicionalmente el, el, el RUE, Registro Único Empresarial, el RUT, Registro Único Tributario, y ahí se obtiene el otorgamiento de la matrícula mercantil. Bueno, finalmente terminamos con los criterios para decidir qué tipo societario escoger, las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos societarios.
Esto que está en la diapositiva yo lo voy a resumir. Eh, Vamos a comparar estas figuras societarias existentes en Colombia. Primero la SAS, segundo la sociedad anónima, tercero la sociedad limitada, cuarto la sociedad en comandita, en cualquier de su modalidad, comandita simple o comandita por acciones, y la sociedad colectiva. Y vamos a hablar de cada uno de los criterios para compararlas. En total serán 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primero, riesgo patrimonial. Segundo, costo de creación y costos tributarios. Tercero, flexibilidad. Cuarto, imagen. Quinta, escalonamiento. Y sexta, sucesión patrimonial. ¿Cuál conviene más? Entonces, primero, en cuanto al riesgo patrimonial, ¿ustedes recuerdan la diferencia de las sociedades de capital y las sociedades de personas? Entonces, las que limitan efectivamente la responsabilidad del socio por las deudas de la sociedad a su respectivo aporte son las sociedades de capital, específicamente la SAS, la sociedad anónima y la sociedad limitada, hasta el monto del aporte. Mientras que las sociedades en comandita y las sociedades colectivas, los socios responden por su patrimonio de manera solidaria y subsidiaria, sobre todo ante las obligaciones de carácter laboral y tributaria de la sociedad. Entonces, por riesgo patrimonial, se preferiría ya sea la SAS, la sociedad anónima. La sociedad limitada, pues tiene el inconveniente que también, por fallos jurisprudenciales recientes, los socios de sociedad limitada pueden tener obligación de responder de su bolsillo, con su patrimonio, por obligaciones laborales y tributarias. Entonces dejaríamos en los más convenientes desde ese punto de vista de las sociedades, sociedad anónima y la SAS, sociedad por acciones simplificada. En cuanto a los costos de creación y costos tributarios, un estudio que realizó un sitio de internet que se llama gerencia.com concluyó que en cuanto a costos de creación y costos tributarios, definitivamente la SAS es la que es más económica de crear. Y esto le interesa mucho a ustedes, señores emprendedores, de todas las sociedades, entre otras razones porque la SAS no requiere constituirse a través de una escritura pública, sino mediante documento privado. Entonces ahí ya se empezó a aligerar los costos de constitución y creación. Y en lo demás, los costos tributarios. Entonces, la más conveniente aquí sigue siendo la SAS. Miren cómo la SAS viene siendo bien calificada en cuanto a riesgo patrimonial y costo de creación. En cuanto a flexibilidad, flexibilidad, digamos, entendámoslo como la posibilidad de que los socios se den sus propias reglas de juego y que no tengan que acogerse a un esquema rígido definido por la ley. Entonces, una vez más, o sea, no son opiniones de Juan Carlos, esto lo tomé de un análisis que hicieron dos portales de empresarismo muy importantes que los abogados consultamos mucho, que son actualícese.com y gerencia.com, y ambos coincidieron en que por flexibilidad, otra vez, la SAS es la sociedad que permite más margen de flexibilidad para que los socios se rijan su propio gobierno corporativo, entre otras. La posibilidad de no requerir una junta directiva, pero la posibilidad de que si se quiere quedar entonces lo hagan. La exoneración de tener un revisor fiscal. Mientras que, por ejemplo, a la sociedad anónima se le imponen muchísimas cargas, muchísimas obligaciones estructurales de un cascarón jurídico rígido para implementar. Recordemos, por ejemplo, la obligación de la sociedad anónima para tener mínimo 5 socios, la obligación de tener una junta directiva,
la necesidad de nombrar un revisor fiscal. Entonces, mientras que para la sociedad anónima son cargas, obligaciones de forma, para la SAS son flexibilidades. ¿Se toma o no se toma? En cuanto a imagen, estos portales explicaban la imagen de una sociedad por su capacidad de atraer inversionistas y ganar contratos a costa de su credibilidad. O sea, ¿qué se vende mejor? ¿Qué pesa más a la hora de usted participar en una licitación o en una invitación a proponer? Entonces, en la evaluación de ellos, la imagen favorece a la sociedad anónima. Y la sociedad anónima, además, tiene un nombre que hace pensar en un negocio grande, en una operación empresarial de mayor magnitud y que está pensado justamente para vivir de su imagen, o sea, ser atractiva para inversionistas y crecer su capital social a costa del aporte de socios inversionistas con acciones que pasan de mano en mano y la posibilidad de cotizar en la bolsa de valores. Entonces, la que se lleva mejor imagen, pues es en este caso ya no la SAS, sino la sociedad anónima. Otro criterio, el escalonamiento, la facilidad para crecer. Entonces, las dos mejores calificadas fueron las sociedades por acciones, otra vez, pero dentro de las dos sociedades por acciones, la SAS y la SA, la mejor calificada en la facilidad de escalonamiento sí es la sociedad anónima, no la SAS, sino la sociedad anónima, por la posibilidad de la facilidad con que emite acciones y sale, o sea, le inscribe en el Registro Nacional de Valores, que es una forma de decir que sale a la bolsa, o sea, se vende en la bolsa para buscar inversionistas. Entonces, es una sociedad pensada para eso, para que crezca a costa de la compra de acciones y la emisión de acciones que sean adquiridas por el público como recurso de inversión. Entonces, nada supera la facilidad con que lo hace la sociedad anónima. La sociedad SAS también tiene una relativa facilidad para pasar la propiedad de las acciones de mano en mano con la simple obligación de registrarse, de inscribirse en el registro de socios de la sociedad, pero sin la posibilidad de cotizar en la bolsa de valores. O sea, no serán sociedades cuyas acciones se negocien a través del mercado de valores. Mm, ya en nivel negativo, o sea, por su dificultad están las sociedades limitadas y mucho más las sociedades en comandita o colectiva, sociedades de personas en donde para que entre un socio nuevo los demás tienen que estar de acuerdo. Entonces, eso ya es como un club, porque entonces un socio que no quiere crecer le pone balota negra y ya no entra el socio nuevo que va a traer nuevos recursos, nuevos proyectos, nuevas ideas. Entonces, es más difícil, es más dolorosa la decisión de crecer y de incorporar nuevos aportes porque toca la aceptación de los demás de manera más rígida. Y finalmente, el tema de la sucesión patrimonial. Bueno, en todos la, 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 los costos de transferir la propiedad de la empresa o la carga tributaria derivada con la misma, pues son los mismos, salvo el caso muy interesante de las sociedades en comandita. ¿Se acuerdan de la sociedad que yo les decía que son las preferidas para los negocios familiares? Donde los papás son los socios gestores y los hijos los socios comunitarios. Entonces, no tiene costos en transferir la propiedad. O sea, los padres le pueden transferir la propiedad de la sociedad a los hijos con su patrimonio sin tener carga tributaria al respecto. Por eso a los abogados que asesoran, los abogados tributaristas, recomiendan mucho esta figura societaria para sociedades de familia, porque además aligera la carga tributaria en el caso de una sucesión, el fallecimiento de los padres. Entonces, en el panorama que les he pintado, la sociedad campeona, en la ganadora en la mayor parte de los criterios, es la sociedad por acciones simplificada, porque en la categoría fue la número 1, en la categoría de riesgo patrimonial, en la categoría de flexibilidad y número 2, en la categoría de escalonamiento. Entonces, tenemos una sociedad eh, ágil, relativamente sencilla, que toma lo bueno de la figura de la sociedad anónima sin tanta carga, y algo excelente que son también la número 1,
en los costos de creación y tributarios. Pero bueno, eh, no terminaré la presentación de hoy sin antes hablarles de una figura no societaria. Aquí en la presentación la mencionaban como criterios o alternativas. Hasta ahora, todo lo que he hablado, pues es en torno de la creación de sociedades, la constitución de personas jurídicas, sociedades, eh, que implica la creación, la formalidad de crear una persona jurídica, regularle su funcionamiento a través de unos estatutos, registrarse inscribirse en el registro mercantil, asumir un RUT, unas obligaciones tributarias, derechos y obligaciones propios de una sociedad, etcétera. Pero hay figuras en las que dos o más personas celebran otro tipo de contratos de colaboración empresarial, pero sin crear una nueva persona jurídica, ¿me explico? Es que la decisión de crear una sociedad no está muy lejana de la decisión de tener un hijo. Es traer una persona al mundo, pero en este caso es una persona jurídica. Mi profesor de Derecho Comercial se reiría. Sí, es traer un hijo al mundo, crear una sociedad, pero estas figuras que están en la diapositiva ya son contratos de colaboración empresarial donde dos o más personas concurren con su aporte a una actividad empresarial común, tienen la obligación de pactar un porcentaje de la participación del negocio, acorde con su aporte, y en la expectativa de recibir y distribuirse en proporción a esa propiedad las utilidades, los dividendos que se generen. O sea, todo lo que haría una sociedad, pero sin crear una persona jurídica y sin asumir las cargas de crear una persona jurídica. De los que están ahí mencionados, el que yo personalmente utilizo o suelo utilizar es el denominado contrato de cuentas en participación. El contrato de cuentas en participación lo regula el Código de Comercio. Entonces, a quienes interesen esta figura, búsquenlo en el Código de Comercio como contrato de cuentas en participación y verán que en esencia tiene todo lo de una sociedad, salvo que no se crea una persona jurídica y salvo que no limita en ningún sentido la responsabilidad de los socios por las obligaciones de la empresa. En todo lo demás, el contrato de cuentas sin participación le hace a usted pactar qué aporte realiza y negociar el porcentaje de los que usted recibirá de los ingresos, perdón, de las utilidades que se generarán con el negocio. Usted tiene que pactar cómo se gestionará y se dirigirá la empresa común. Usted tiene que regular eh, cuánto tiempo va a durar, quién actuará ante terceros, eh, y en fin, todo el gobierno corporativo que tendría naturalmente una sociedad. Ejemplos. En mi vida profesional, como yo soy un abogado de derecho de autor, eh, utilizo esa figura para, a ver, una agrupación musical. Lo que pasa es que hoy en día, y creo que gracias al Internet y la tecnología digital, el negocio de la música se ha revolucionado totalmente y los músicos ahora son sus propios empresarios. Entonces ya no están firmando un contrato con una disquera para que la disquera invierta en su proyecto, su grabación, los promocione, nada. Ellos mismos hacen, financian sus proyectos. La plata de producir sus grabaciones sale de su bolsillo. Y ellos emprenden por su cuenta el riesgo empresarial de salir a un mercado. Ellos derivan ingresos, muchos de ellos de presentaciones artísticas, derivan ingresos de regalías por sus obras.
derivan ingresos por publicidad, derivan ingresos por la venta de soportes, la venta de grabaciones a través de plataformas digitales o aún en medio físico, donde todavía se venden CDs. Entonces, estos artistas son sus propios empresarios. Unos aportan más que otros. Y al comienzo todo sale del bolsillo de ellos, o del bolsillo de sus tías ricas. Entonces, yo viendo esos pelados en lo que están haciendo, analizando, les digo, antes de ser una sociedad, sean unas cuentas de participación. Eh, y con esa figura, negocien entre ustedes y dense sus propias reglas de juego. Y ya con la evolución del negocio, cuando ya estén recibiendo ingresos, ya ojalá pronto les quede chiquita la figura de las cuentas en participación y requieran, por ejemplo, pasar a la categoría de sociedades comerciales y una buena razón para ser una sociedad comercial, dejar de ser un contrato de cuenta de participación y pasar a ser una sociedad comercial es, por ejemplo, para recibir aportes de inversionistas de capital. Entonces, el inversionista se quiere involucrar a algo que represente su inversión. Entonces, ya cuando el negocio crece y se van a involucrar otras personas, no es tan sencillo meterlos en un contrato de confianza entre amigos, que es el contrato de cuentas en participación, y ya el inversionista eh, tendrá credibilidad por un negocio en que le ofrecen una parte de las acciones de una sociedad. ¿Me explico en ese paso? ¿Me explico qué conduce a ese paso? Pero en esa primera etapa, les cuento como recomendación lo que yo he visto hacer y he hecho, de empezar por un contrato de cuentas en participación. Un, un, una segunda modalidad, otro segundo manejo que yo he tenido en mi vida profesional es el de, a ver, en una empresa que se creó para eh, explotar y producir eh, productos de entretenimiento, audiovisuales o multimedia, pero era la siguiente situación. Digamos, el creativo y promotor del negocio tenía dos o tres personas que eran sus socios de toda la vida, uno cubriéndole como una parte importante temas de tecnología y otro era el empresario, el más gerente, el buscador de recursos. Entonces, ellos eh, tenían lo que llaman los abogados en latín el animus societatis, o sea, queremos ser socios para el resto de nuestra vida porque ya nos conocemos y trabajamos muy bien. Lo que pasa es que para cada proyecto, por ejemplo, un audiovisual, ellos estaban tras de una película de cine animada. Entonces, imagínense un proyecto tan grande. Una película de cine animada iría a implicar el aporte, la necesidad de tener el aporte de muchas otras personas. Entonces, ese era el problema que llevaron a mi oficina. Así como ese tema de la película animada, eh, ellos pensaban que una segunda etapa podía involucrar productos, por ejemplo, multimedia, en que ya los involucrados en ese segundo proyecto cambiarían, serían otras personas dedicadas al tema multimedia, contemplaban la posibilidad también de hacer videojuegos. Eh, o sea, pero el común denominador serían los tres que les cuento, serían los únicos que permanecerían en cualquier hipótesis de proyecto futuro, y para lo demás, para cada proyecto en particular, eh, las personas cambiarían. ¿Cómo se manejó? Bueno, primero creamos una SAS, o sea, los tres amigos se volvieron socios fundadores
convocación de permanencia. Una SAS se crea sin límite en el tiempo, entonces ustedes permanecerán. Acordaron que el primero iba a tener, bueno, se repartieron 40, 30 y 30 del negocio. El primero del que les hablé sería el 40%. Entonces ellos serían la empresa SAS que permanecería en una cantidad indefinida de proyectos. Y ya para cada producto en particular, o sea, la película, les cuento, se hizo. Pero esa película se hizo a costa de un contrato de cuentas en participación en que uno de los contratantes fue la SAS en mención. Entonces, la SAS hizo un contrato de cuentas en participación con otras personas naturales, con el productor de la película, con el director, con otro que fue inversionista de la película, y para ese proyecto en particular funcionaron como un contrato de cuentas de participación. Ya esa película salió al público, se explotó en lo que tenía que explotarse, y bueno, ya cumplió su ciclo, entonces vienen nuevos proyectos. Entonces ya el contrato de cuenta de participación cumplió su objeto y terminó. La SAS permanece y ahora están emprendiendo un segundo producto, entonces un segundo proyecto a desarrollar. Por eso, no sé si lo que hicimos fue jugar con la figura de la SAS y de cuentas de participación para involucrar el aporte de personas, unas con vocación de permanencia y otras que no. Entonces, eso creo que es una forma inteligente, eficiente, de crear sociedades comerciales para lo que es, y en lo demás, pues, no darle carácter temporal a lo que por su naturaleza tiene carácter, perdón, no darle carácter permanente a lo que por su naturaleza que tiene un carácter temporal. Bueno, esto era lo que tenía para contarles el día de hoy. Eh, Voy a mirar si existen entonces algunos comentarios, preguntas. Sean benignos conmigo, yo soy un abogado de derecho de autor. Hay muchas preguntas, intentaré contestar lo mejor que pueda. Bueno, eh, pregunta, ¿ese capital a quién se paga? ¿El capital suscrito a quién se paga? ¿Qué parámetros se deben tomar para estimar el tiempo en el que se va a pagar ese capital? Y hay un límite de tiempo para pagar esto. ¿Qué diferencia hay entre capital social y capital suscrito? El capital se le paga a la sociedad, porque con ese capital es que se forma el patrimonio de la sociedad. Entonces, el socio que entra le paga a la sociedad y esa plata entra al patrimonio de la sociedad el valor que sea representativo de su aporte. Recordemos que el aporte no necesariamente tiene que ser en dinero, sino también en bienes o en industria, en trabajo, pero siempre con una valoración económica. En cuanto al tiempo, la ley permite como máximo 2 años. Entonces, en el caso de las sociedades anónimas o sociedades por acciones simplificadas, se permite hasta 2 años para que el socio efectivamente pague el aporte. El capital social, el capital suscrito. El capital suscrito es el que los socios pactan en el contrato, o sea, es lo que prevén desde los estatutos de la sociedad, que será el techo máximo, el tope máximo de capital de la sociedad, que luego puede estar eh, efectivamente pagado o no. El capital suscrito es entonces lo que los socios se comprometen a aportar. ¿Sí me explico? Un socio puede suscribir acciones por 20 millones de pesos, pero las va a pagar en 2 años. Entonces, el capital suscrito tendrá en cuenta lo que los socios se han comprometido a aportar. Pero el capital pagado será lo que efectivamente han desembolsado. No veo las SAS, que lo que más nos interesa. Esa pregunta ya se respondió y las SAS es la única opción, creo. Bueno, por eso me dediqué a las SAS. O sea, aquí me pasaron el papelito soplándome, ojo Juan Carlos, dedíquese a las SAS, es lo que intenté. Las causales de disolución, eh, bueno, las tiene la ley y las tiene el contrato de sociedad.
Causales de disolución es, entre otras que recuerdo, está, por ejemplo, el cumplimiento del término. Como a todas las formas societarias, menos las AS, le obligan a tener un término en el tiempo. El vencimiento de ese término, sin pactar la renovación, es causal de disolución y liquidación de la sociedad. Terminó el tiempo pactado, uno. Dos, el mutuo acuerdo de las partes. La sociedad, como el matrimonio, termina en cualquier momento por el mutuo acuerdo de las partes, o sea, la decisión mayoritaria de la Asamblea General por dar por terminada la sociedad. Otra causal de disolución es por la reducción de su capital, de manera que se haga imposible la continuación de los negocios, entre las que recuerdo. Luego de la disolución viene la liquidación. Entonces, la disolución es la decisión de terminar las actividades de la empresa. Y queda entonces la fase de liquidación, donde el patrimonio de la empresa se destina a pagar las deudas que existen al momento y repartir, devolver los aportes o entregar la parte que corresponde a cada uno de los socios. Eso sería la liquidación. Yo tengo los documentos privados de carta de salida de algunos accionistas, eso lo tengo que llevar a la Cámara de Comercio o con eso basta. Tengo entendido que debe haber un momento donde uno tiene que actualizar los libros de sociedad o algo así por el estilo. Nosotros tenemos una SAS. Bueno, si usted tiene una SAS, no tiene que llevar ese registro de accionistas a la Cámara de Comercio. Es un documento, es un libro privado suyo. Y eso es lo bueno de las sociedades por acciones, como la sociedad anónima y la sociedad por acciones simplificada, en donde la existencia de los socios, el nombre de los socios, es problema de la sociedad. No sucede lo mismo con otros tipos de sociedades de otra naturaleza, en donde ellos tienen la obligación de dar a conocer la persona de los socios, información que queda disponible en el registro mercantil. De manera que si usted tiene una SAS, no tiene que llevar el cambio de accionistas a la Cámara de Comercio, sino simplemente registrarlo en su libro de acciones. El abogado dijo que hay que registrar el documento de constitución en la Cámara de Comercio, eso es obvio. Para poder que te den un NIT, pregunta, ¿cuál es la mejor forma de valorar una startup? Para saber cuánta participación se le puede dar a un inversionista y de qué tipo es mejor. Bueno, pues en cada momento la sociedad tiene que tener un valor nominal de la acción, es decir, saber cuánto vale una acción representativa de, del capital de la sociedad. Entonces, inicialmente eso se pacta en el contrato social. Entonces, al momento de crear la sociedad, se tasa o se estima un capital, un número de acciones y de esa división resulta el valor de cada acción. Ese será el valor de la acción hasta que exista una modificación del capital. Entonces, si se quiere traer un inversionista a una sociedad, podría, por ejemplo, adoptar una modificación del capital social para tasar las acciones en tal valor y sobre esa base poderlas negociar con un inversionista. Pero digamos, existe un valor nominal de las acciones sobre la cual sería la base para una negociación. Sí aplica porque muchos desarrollos podemos contratar desarrolladores para crear elementos nuevos a medida que avanzamos y saber cómo y desde cuándo qué tipo de contrato debemos desarrollar. Tener claro este aspecto nos puede evitar pagar por una obra por encargo y no tener que encimar el mismo desarrollo por hacer firmar el respectivo contrato como debe ser. Creo que se refiere a la posibilidad de vincular personas a proyectos especiales. O sea, como me pasó a mí con mis clientes de la productora audiovisual y multimedia, hay gente para toda la vida, hay gente para proyectos. Entonces, esa diferencia se tuvo que manejar, crear la sociedad para los que tienen vocación de permanencia. En lo demás, la gente no tenía tal ánimo societatis, entonces todo se manejó muy claramente, con mucha transparencia a través de un contrato de cuenta de participación. Ser socio de industria es ser distinto a un empleado. A un empleado se le pagan sus quincenas sí o sí. Al socio de industria, él aporta su trabajo, pero queda en la expectativa de verse remunerado con las utilidades de la empresa. Pregunta, si es el objeto social indeterminado, tengo entendido que el RUT permite tener solo 4 actividades de ingresos. ¿Cómo se supera eso? La verdad no sabría responderle porque ya es un tema de incidencia tributaria. Pero sí, el RUT además tiene un código para actividades económicas principales y secundarias y creo que la DIAN no se caracteriza mucho por sus flexibilidades. Pero perdóneme, no puedo responderle. Para eso tenemos a Ricardo Ballesteros,
que él va a venir en temas tributarios, entonces por favor, esta pregunta trasladémosla a Ricardo para que nos dé una orientación al respecto de cómo poder reflejar en el RUT la diversidad y variedad de actividades que por su naturaleza hoy en día tiene la SAS. Bueno, creación y disolución de una fundación. Mira, ese es un tema muy interesante porque la gente a veces no dimensiona que una fundación también es un mecanismo para trabajar en muchos ámbitos. Lo que pasa es que la naturaleza de la fundación es que se trata de un objeto sin ánimo de lucro, de interés social, de interés común. Perdóneme responderle con un ejemplo, de un caso real de una fundación que yo asesoro y que ayudé decisivamente a crear y a darle forma. Yo soy el abogado de la Fundación Rafael Escalona. Eh, bueno, en vida del maestro Escalona yo fui el último abogado que él tuvo y uno de sus propósitos al final de sus días fue dejar crear una fundación para que se continuara trabajando en lo que él hacía en vida en torno de su obra. Entonces, él dejó constituir una fundación. Bueno, la verdad, tomamos muy como ejemplo la Fundación Neruda en Chile. Yo por esa época estuve en Chile en un curso de formación y me traje los estatutos y la experiencia de lo que conocí en la Fundación Neruda, que básicamente la constituyó la familia de Neruda a través de la cual se manejan los museos. Entonces, la fundación la constituyó el maestro Escalona con su familia y desarrolla proyectos, o sea, su objeto es desarrollar proyectos que perpetúen la memoria de la obra de Rafael Escalona y promocionen la cultura vallenata, la música vallenata y la cultura vallenata. Entonces, existen unos miembros de esa fundación, una junta directiva, personas muy destacadas del mundo de la cultura, de la política colombiana, pero en esencia, eh, quienes trabajan en esa fundación son los familiares del maestro, que son gestores de proyectos. Entonces, Carolina, una de sus hijas, muy pila, gestiona proyectos para explotar la marca Rafael Escalona en campos como literatura, en campos como eventos artísticos, musicales, en campos como venden camisetas, venden sombreros, venden y todo a través de unidades de trabajo, proyectos especiales. Y Carolina recibe un sueldo de la fundación o recibe porcentaje de lo que se produzca para la fundación. Entonces, las personas de la familia están recibiendo honorarios y salario de la fundación y la utilidad que se genera por ser fundación no se va a repartir como utilidades, sino se tiene que reinvertir en las actividades de interés común que la sociedad, que la fundación desarrolla. Entonces, además la fundación, el letrero fundación, es muy importante para contratar con entidades públicas. Entonces, cuando un Ministerio de Cultura, una Secretaría de Cultura abre una convocatoria, la figura de la fundación abre más puertas muchas veces en esos campos. Y a nivel tributario, aunque la última reforma tributaria como que nos castigó a todos, pero las fundaciones venían siendo tratadas con menos rigor. Entonces, por eso hay luz al final del túnel y las fundaciones pueden ser utilizados. Claro, les toca cumplir su objeto y no pueden repartir utilidades, pero las fundaciones también pueden ser un esquema de trabajo colaborativo. Me tomé unos minutos para explicar el caso concreto de la Fundación Escalona, que es el que yo conozco, creé y asesoro, pero creo que les dejo la inquietud para ver de qué manera podría ser utilizable en proyectos de otra naturaleza. En la sociedad sin ánimo de lucro, cuando un socio sale, ¿tiene derecho a algo o qué pasa en ese caso? ¿Qué derechos tienen los socios cuando se disuelven? Bueno, no sé si se refiere como una asociación. Eh, en una asociación, quien se retira no tiene una restitución de su aporte, porque la asociación una forma asociativa de personas que a veces pueden realizar un aporte a un patrimonio de esa asociación o corporación
sin ánimo de lucro, pero no a título de aporte, es decir, no quedan con un porcentaje de la propiedad, ni reciben utilidades. Entonces, como no son socios, como no tienen un aporte representativo del patrimonio de la sociedad, una participación accionaria o en la propiedad de la sociedad, se van con las manos vacías. Esa es la realidad. Entonces, pues cada quien escoja el cascarón jurídico, la forma asociativa que le convenga, pero en este tipo de asociaciones o si quiere fundaciones no hay un aporte que devolver. Todo el patrimonio queda para la sociedad sin una restitución de un aporte. Bueno, eran las preguntas. Creo haber cumplido con el tiempo, temas y hecho un gran esfuerzo para hablar de un tema que no es el mío. Y esperemos mañana a Ricardo Ballesteros ya para hablar de temas corporativos y tributarios. Nuevamente, muchas gracias.